A ver, que quede claro. El precio del petróleo no es solo un número en una pantalla. Es una fuerza que literalmente ha moldeado el mundo en el que vivimos. Es que ha sido el motor invisible detrás de casi todo. El progreso, pero también los conflictos. Porque, y esta es la idea clave, el petróleo no es solo energía, es, sobre todo, poder. Y aquí llegamos al quid de la cuestión. Hoy, el mercado del petróleo está pasando por uno de sus momentos más tensos y delicados de la historia reciente. Vale, para entender el lío actual tenemos que rebobinar un poco, porque, ojo, el petróleo no siempre fue un arma. Hubo una época en la que su papel era, digamos, mucho más simple. Pensemos que durante casi todo el siglo XX el mundo iba literalmente con el motor de un petróleo baratísimo y superabundante. Fue el combustible de la expansión industrial, del crecimiento loco de la posguerra. Claro, esto creó una prosperidad increíble, pero también nos hizo totalmente dependientes. Pero claro, en los 70 todo cambió. Se acabó la fiesta. La era de la inocencia energética, por así decirlo, estaba a punto de terminar. De repente, los grandes países productores de Oriente Medio se dieron cuenta de la sartén que tenían por el mango. Tomaron el control de la producción, cerraron un poco el grifo y, claro, los precios se dispararon. Y este es el punto de inflexión, el momento en que el petróleo deja de ser una simple mercancía y se convierte, de la noche a la mañana, en un arma geopolítica. Y a partir de ahí se acabaron las aguas tranquilas. Las décadas que siguieron fueron una auténtica montaña rusa, con picos de precios brutales y caídas que hacían temblar a toda la economía mundial. Si miramos la cronología, el patrón se ve clarísimo. Pasamos de 70 años de precios bajos, súper estables, a la crisis del 73 que lo pone todo patas arriba. Luego, ya en nuestro siglo, pues guerras, crisis financieras, cambios en la producción, vamos, una inestabilidad constante. Y como no, el batacazo histórico de 2020, cuando la pandemia paró el planeta en seco y hundió la demanda a mínimos nunca vistos. Vale, después de tocar fondo, el mercado se recuperó, y con mucha fuerza. La economía se reactivó, la gente volvió a consumir y la demanda subió como la espuma. Pero ¿qué pasó? Que con esa recuperación volvieron viejas tensiones y surgieron otras nuevas, poniendo al mercado otra vez en alerta máxima. Y hoy, en este preciso momento, gran parte de esa tensión mundial se concentra en un único punto geográfico. Un pequeño paso marítimo que tiene, literalmente, al mundo en vilo. El estrecho de Hormuz. Un 20%, ojo a la cifra, una quinta parte de todo el petróleo que consume el planeta pasa cada día por ese pasillo de agua tan estrecho. Es una auténtica barbaridad. A esto los expertos lo llaman un punto de estrangulamiento geopolítico. Es como la arteria principal del corazón de la economía mundial. Si se bloquea, aunque sea un poco, el riesgo de un colapso es enorme. Y claro, aquí Irán juega un papel, bueno, es que es la pieza clave. Su posición geográfica le da un poder inmenso. No necesita ni cerrarlo del todo. La simple amenaza, el simple rumor de que podría interrumpir el tráfico en el estrecho, es suficiente para que los mercados se vuelvan locos y los precios se disparen al instante. Pero vale, ¿cómo es posible que un problema en un estrecho tan lejano nos afecte en el día a día? Vamos a ver esa reacción en cadena, ese efecto dominó. Exacto, porque lo que pasa en Hormuz no se queda en Hormuz, ni mucho menos. Su impacto viaja a la velocidad de la luz por los mercados financieros y aterriza en todos los rincones del planeta. El mecanismo es súper directo. Primero, hay una amenaza, un miedo a que se corte el suministro. Segundo, casi al instante, los precios del petróleo suben. Esto, a su vez, hace que sea más caro producir casi todo, plásticos, comida, lo que sea. Y, por supuesto, transportar las cosas. El resultado es que los precios que pagamos todos los días suben, o sea, la inflación. Y al final, si todo es más caro, la gente consume menos, las empresas invierten menos y la economía mundial pues se frena. Y todo esto nos trae de cabeza a la situación que tenemos hoy, un momento que se puede definir con una sola palabra: fragilidad. Es que hoy el vínculo es directo. El precio del petróleo y los conflictos van de la mano. Cualquier movimiento militar, cualquier declaración que salga de Oriente Medio tiene un eco inmediato en los mercados. ¿Y qué genera esto? Pues una incertidumbre altísima, una volatilidad constante y el riesgo siempre ahí, latente, de que los precios vuelvan a subir por las nubes. Vamos, que el mercado no duerme. Los inversores, las empresas, los gobiernos, todo el mundo está permanentemente en vilo, con un ojo puesto en las noticias, intentando adivinar cuál será el próximo susto. Hay una frase que lo resume a la perfección. Si el precio del petróleo siempre ha sido un espejo de lo que pasaba en el mundo, hoy es el espejo de un mundo que está al límite.
Y esta es la conclusión, quizá la más importante de todas. A pesar de que hablamos mucho de transición energética y de nuevas tecnologías, la realidad es que nuestra economía, la prosperidad de todos, sigue dependiendo de una forma casi alarmante de lo que pasa en ese pequeño, único y súper vulnerable punto del mapa. Es un equilibrio que pende de un hilo, de verdad. Y la gran pregunta, la que nos jugamos todos en el futuro, es muy simple. ¿Cuánto tiempo más puede aguantar?